Con mi señora queremos realmente felicitar a la Iglesia por este 37 aniversario. Siempre es un gozo muy grande cuando la Iglesia cumple años porque nos permite recordar un poco el pasado y ver cómo a través del transcurso del tiempo las ventanas de los cielos fueron abiertas para derramar su bendición sobre su pueblo. Gracias a Dios por este presente que a la Iglesia le toca vivir, con una hermosa congregación donde hay tantos niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, con una proyección en la sociedad a través de la escuela y de otras cosas. Así que para nosotros es un placer haberles visitado, hermanos. Nos hemos regocijado muchísimo este fin de semana en la congregación, por mi parte transmitiendo la palabra, pero también el disfrutar de la entrañable comunión que nos une nuestro Salvador, saludándonos los unos a los otros con todo amor, simpatía, cariño, porque es la familia. Me encantó ver a estos hermanos en la pantalla que expresaban a veces en una sola palabra lo que era la Iglesia para ellos. Algunos con más euforia que otros, pero todos con una sonrisa, disfrutando de lo que es la Iglesia para ellos. Y un hermano dijo que la Iglesia es expectativa. En una sola palabra describió todo, expectativa. Es decir, no conformarnos con lo que se ha logrado, sino con la expectativa de ver lo que Dios va a hacer. Así que con esa expectativa tenemos que vivir cada día, viendo lo que la mano poderosa de nuestro Dios va a seguir haciendo aquí en la congregación y en la hermosa ciudad de Zárate. También me encantó ver el video que prepararon con cada una de las familias, con un número hasta llegar al número 37. Los matrimonios, familias, jóvenes, todos con un número expresando el sentir que tienen por la Iglesia. Así que gracias a Dios por esta congregación que Dios levantó aquí en la ciudad, por los hermanos que la componen, por los miembros, por la comunión que están viviendo. Qué hermoso fue ese tiempo de saludo, parecía que no terminaba más, y cuando termina la reunión parece que tenemos que apagar las luces para que se vayan, porque esa es una evidencia de lo bien que nos hace estar con la familia de Dios, del amor, del gozo, de la paz que se disfruta en la compañía de los unos con los otros. Así que, hermanos, adelante. Los aliento para que sigan en ese espíritu de unidad, batallando por la fe una vez dada a los santos, porque Dios tiene muchas almas todavía aquí en Zárate por salvar. Que Dios les bendiga muchísimo y nos vamos con el grato recuerdo de haberles conocido y de haber estado estas horas con ustedes en la congregación. Bueno, ¿hay un libro de queja acá en la iglesia? Porque si tuviese que expresar una queja, bueno, diría que nos han mimado demasiado. Nos han dado de comer. Ustedes no saben el almuerzo que hemos gustado este mediodía. Impresionante. Un asado como muy pocas veces he comido, hecho por la mano de un profesional. Así que disfrutamos ese asado y otras cositas más que realmente fue un placer. Pero sobre todo el tiempo que compartimos con la familia, las conversaciones, que nos ha hecho mucho bien. Así que gracias por tanto amor, cariño y por la simpatía sincera que nos han brindado este tiempo que estuvimos con ustedes. Bueno, hoy es el Día del Padre, ¿no? ¿Qué día? Y qué lindo que en el calendario de todos los años haya un día destinado a recordar a los papás. Porque es cierto, hay papás que no se portaron bien, que no supieron ser padres. Pero muchos de nosotros hemos tenido padres que nos han dado un ejemplo. Entonces, para ello va nuestro cariño, ¿no es cierto? Y nuestro sentido homenaje por todo lo que ellos han dado, por educarnos, por criarnos, por darnos la mejor educación y sobre todo por habernos encaminado en los caminos de Dios. Qué bendición es haber tenido y tener padres así, que se preocupan por sus hijos, que le dan prioridad a la crianza de los niños y sobre todo que tienen como afán principal que sus hijos sigan al Señor y sean hombres y mujeres de Dios en el futuro si el Señor no viene a buscarnos. Así que gracias a Dios por
este tiempo que estuvimos con ustedes. Y como es el Día del Padre, yo quiero tratar un tema sobre la familia. No podía ser otro el tema. Así que hoy voy a hablar un poquito de la familia, con la libertad que me da de no conocer prácticamente a nadie acá. Entonces eso me da libertad para decir algunas cosas que a lo mejor a algunos no les cae bien, pero bueno, son cosas que el Espíritu de Dios va a poner en mi corazón y las voy a decir con esa libertad, de no conocer nada, ningún problema. Por lo general veo que acá todas las familias se llevan muy bien, que no hay problemas. Pero bueno, por la duda que hubiese algún problema, hoy voy a hablar de los problemas de la familia del siglo XXI. Les voy a leer un texto que se encuentra en el Salmo número 127. Es un texto muy conocido que hemos leído muchas veces y que nos dice algo muy interesante. Dice el Salmo 127, primer verso, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte gracias por este momento en que abrimos tu palabra y vamos a transmitir el mensaje sobre la familia a esta congregación. Pensamos que en medio nuestro puede haber personas que todavía no te conocen como Salvador personal, que están viviendo momentos muy amargos, muy tristes como familia. Pensamos también que puede haber hermanos en Cristo que también están pasando por problemas difíciles y te rogamos que el Espíritu Santo solemnice nuestros corazones mientras tú nos hablas para que podamos al final recibir tu palabra como palabra de Dios y no de hombre. Que tú seas honrado y glorificado en este momento y que tú permitas que almas preciosas hoy puedan pasar de la muerte a la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El hogar del siglo XXI se halla asaltado por enemigos de distintas clases. Y a no ser que Dios edifique nuestros hogares, no van a permanecer. Todo matrimonio que ha vivido junto por una cierta cantidad de años estará dispuesto a admitir que la vida familiar no es fácil. Hay pruebas, dificultades, enfermedades, desavenencias. Y hoy más que nunca necesitamos que nuestro hogar descanse sobre un fundamento perenne. Tenemos ante todo en el mar de la felicidad conyugal dificultades de origen económico. ¿Cuántas familias tienen problemas para poder vivir? En muchos hogares se necesitan los 2 sueldos para poder vivir con dignidad. En otros, los niños, los jovencitos tienen que salir a trabajar y esto contando que haya trabajo para ellos. En otros, los niños tienen que abandonar la escuela por falta de recursos suficientes para estudiar. Y así las dificultades de origen económico abaten los dorados sueños de felicidad en la vida de muchas parejas de novios. Además, hay una gran presión psicológica sobre nuestros hogares. Las actitudes populares tienden a disminuir la importancia de los lazos conyugales. La sensualidad que caracteriza a nuestra sociedad ha robado al hogar su lugar como centro de familia. Hay quienes dicen que el amor libre es la única solución para satisfacer las necesidades físicas del ser humano y quienes no tienen el menor reparo en romper el principio de la pureza antes de que el matrimonio sea consumado. Hay quienes suponen que el amor libre es la solución para satisfacer las necesidades físicas. Además, el hogar se halla bajo la presión de las actividades de cada día. Y en muchos lugares la presión de las actividades diarias tiende a dividir más y más a la familia. Pero también los pasatiempos, las diversiones, tienden a separar a la familia. La tecnología que tenemos hoy con celulares, internet, el televisor,
hace que la comunicación en el matrimonio, en la familia, prácticamente no exista. Cada uno es un individuo incomunicado, se sientan a la mesa con el celular, no hay conversación, no hay comunión, y donde no hay diálogo, donde no hay comunicación, el matrimonio, la familia muere. Son muchas más las cosas que podríamos decir acerca de los problemas de la familia de hoy, pero creo que ha llegado el momento de hablar sobre el fundamento sobre el cual debe descansar el hogar. Ustedes saben que en la costa sur de Inglaterra hay un faro llamado Eddystone. Fue construido por un arquitecto que, desafiando al mar, colocó sobre su fundamento estas palabras: soplad vientos, elementos desencadenados, y poned a prueba mi obra. 3 años más tarde, cuando el arquitecto estaba dirigiendo una serie de reparaciones en el interior de la obra, los elementos aceptaron el reto. Se desencadenó un terrible huracán que destruyó el faro, muriendo el arquitecto con 3 de sus acompañantes. Años más tarde, un arquitecto cristiano reconstruyó el faro, pero colocó sobre su fundamento las palabras que hemos leído: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Si no es Cristo el fundamento de nuestro hogar, todo lo demás es en vano. ¿De qué sirve vivir en una hermosa residencia, aportar buenos ingresos si hemos dejado a Dios al olvido? Jesucristo y las enseñanzas de su palabra deben ocupar un lugar preferencial en nuestros hogares. El hogar fue instituido por Dios. Fue Dios quien dijo: creced y multiplicaos. Fue Dios quien bendijo a la familia. Por eso el hogar es una institución divina y nosotros tenemos que clamar a Dios para que salve nuestros hogares. Porque es el alma de la sociedad y del mundo que se está muriendo. La Biblia señala el camino hacia un hogar feliz y creo que todos nosotros deseamos tener hogares felices. Dios nos da en su palabra principios y normas que debemos obedecer. Si estos principios fuesen tenidos en cuenta, no existirían tales cosas como separaciones, divorcios e infinidad de niños que ya no viven con sus padres. Antes que el Estado, antes que la escuela, el hogar fue instituido por Dios. Solo Dios puede restaurar y bendecir un hogar. En estos días de ignorancia en cuanto a las cosas espirituales, hay quienes no saben que Dios tiene un orden para el hogar. Cuando se sigue ese orden, todo marcha bien. Desconocer ese orden es exponer el hogar a toda clase de problemas. Es lo más natural que Dios haya establecido un orden bajo el cual debe funcionar, porque el hogar es un producto de sus manos. Cuando nosotros compramos, por ejemplo, un equipo de música, seguimos inmediatamente las instrucciones del fabricante. Entonces, al seguir las instrucciones, el equipo funciona muy bien. De igual manera, los hombres y las mujeres fueron hechos para el hogar y el hogar fue hecho para ellos. Pero si han de llevarse bien, si han de ser felices, deben seguir las instrucciones del fabricante. Una clara instrucción de lo que ocurre cuando no se siguen las instrucciones de Dios, lo vemos en las lamentables secuelas en que se encuentran los hogares de hoy. Entonces vamos a ver un poquito los principios, el orden de Dios para la familia, leyendo 3 o 4 textos en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Dice el verso 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres,
Capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y verso 2. Honra a tu padre y a tu madre. El primer principio va dirigido al esposo. El esposo tiene que amar a su esposa. El amor es como una pequeña flor, que cuanto más se cultiva, más bella se pone, pero si se descuida, se marchita y se cae. Hay jóvenes que se visten y se arreglan con esmero cuando van a visitar a sus novias, pero después de casados pasan tiempo sin arreglarse, sin peinarse, ya son casados, ya tienen esposa. ¿Para qué preocuparse tanto en hacerse atractivos? Esposo, ¿cuánto tiempo haces que no besas a tu esposa? Esta noche, cuando ella esté preparando la cena, acércate, abrázala. Dile, querida, te amo, pero ten cuidado que la pobre no se vaya a desmayar por causa de la sorpresa que le das. Quizás esté marchitando la flor de su juventud por falta de un poco de amor que solamente tú le puedes dar. En la conversación, en el diálogo con ella, deja los rezongos, los gritos y trátala con toda ternura, consideración. Hay muchos hombres que son muy atentos y amables cuando están con sus compañeros de trabajo, pero en sus hogares, mejor ni hablar. Cuando la mujer es joven y atractiva, es natural y fácil amarla, pero cuando pasan los años y se cae algún diente o aparecen algunas arrugas, algunos hombres comienzan a mirar a las mujeres más jóvenes. No debe ser así. Maridos, amad a vuestras mujeres. Es mandamiento de Dios. Templa tu pensamiento. Renuncia en tu mente a todas las otras, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y yo he anotado acá algunos consejos que quiero dejarles para ponerlo en práctica a partir de ahora, de esta noche. Esposo, sale por lo menos una vez al mes a pasear o a cenar con ella, poniéndote de acuerdo en no mencionar ningún conflicto o problema, recordando que es el momento especial para disfrutar el uno del otro. Cuando regreses cada día, abrázala y bésala. Mírala a los ojos y sonríele. Llámala durante el día y dile algo agradable. Tómala de la mano cuando caminen juntos. No vayas tú adelante y ella atrás como si fuesen extraños. De la mano. Hazle un regalo especial de vez en cuando. Un ramo de flores, una cajita de bombones. Elige cuidadosamente tus palabras, especialmente cuando estén enojados. No la critiques frente a los demás. Comparte las responsabilidades de la casa. Alábala por lo menos una vez al día. Dile cosas como esta: querida, te amo de veras. Eres especial para mí. Cuando te encuentre con tus amigos, dile algo así: nuestros hijos son privilegiados de tener una madre que cuida tan bien de ellos. Estas cosas tan sencillas ayudan a fortalecer la plantita del amor.
y a mantenerla siempre viva, a pesar de que los años se acumulen. Marido, amate a tu esposa. Pon en práctica estos consejos. Otro consejo, la Biblia enseña que el esposo debe proveer y proteger el hogar, porque el que no lo hace es peor que un incrédulo. Hay esposos que se quedan sin trabajo y están tranquilos porque su esposa trabaja y trae el sustento a la casa. Y en lugar de salir a buscar un trabajo, se quedan tranquilos. Ella es la que trabaja. Esto es invertir el orden de Dios. Esposos, proveed para los tuyos. Otro consejo, tenemos que ser fiel a nuestra esposa. La Biblia dice, no cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Vivimos en un tiempo de esposos infieles, desleales. Después de solemnes ceremonias nupciales y votos matrimoniales, los esposos rompen sus relaciones por las razones más triviales. Es hora de decirle a tales esposos, arrepiéntete, porque a ti te tocará responder por el sufrimiento de tu esposa, de tus hijos y la maldad que es su consecuencia. El día de rendir cuentas llegará. Tu pecado te acompañará en esta vida, en las relaciones con tu esposa, con tus hijos. Solo cuando el cónyuge infiel se acerca a Cristo con verdadero arrepentimiento y fe, es posible la restauración del hogar más arruinado. Por Jesucristo, por su doctrina moralizadora que se hace real en la vida cuando lo coronamos, Señor, es posible la transformación del hogar más arruinado. Y el otro consejo que quiero darles a los esposos es que la Biblia enseña que ellos deben guiar la vida espiritual del hogar. La más antigua iglesia que hay en el mundo es la iglesia que está en tu casa. Y Dios ha designado al esposo para ser sacerdote de su hogar. Si tú como esposo no estás cumpliendo con esta responsabilidad, le estás fallando a tu esposa y a tus hijos. Pídele a Dios sabiduría para poder reunirte con tu familia y leer un pasaje de la Biblia y orar por ellos. No hay sustituto, hermanos, para la devoción familiar, una devoción que no es producto de la tradición o de la costumbre, sino que surge como una necesidad del corazón. Nuestros hijos necesitan aprender a orar. Ojalá que nunca tu hijo tenga que decir, yo no me acuerdo si alguna vez mi padre oró a Dios por mí. Hay en la Biblia hermosas oraciones que nuestros hijos pueden tomar como modelo, pero el padre tiene que enseñárselas. Tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde como sacerdote en la iglesia que es su casa. Tu responsabilidad como esposo se traduce en una sola palabra, que no es ningún secreto ni misterio. Es una palabra de 4 letras. Amor. Si todavía no has rendido tu vida a Jesucristo y le has dado a Él el primer lugar, hazlo en esta noche. Toma la decisión de permitir que Dios a través de Cristo entre en tu vida para que te ayude en la gran responsabilidad de ser cabeza, de ser guía espiritual de tu hogar. Y ahora vamos a pasar a las esposas. La Biblia dice que la esposa debe estar sujeta a su esposo. El solo pensamiento de estar sujeta despierta en muchas mujeres capaces e inteligentes sentimientos negativos porque piensan que esto significa ser una insignificante alfombra para los pies. No es así. El estar sujeto significa
estar sujeta a un poder o autoridad ordenado por Dios. El ejemplo que Cristo pone es el de la iglesia sometida al gobierno de Cristo, lejos de ser degradante. Esto es la gloria de la iglesia. Cuando Dios a través del apóstol Pablo dio este consejo de que la esposa tiene que estar sujeta a su esposo, no lo hizo porque tuviese mala voluntad para con las mujeres. Lo hizo para la protección del hogar, para la armonía, para la armonía conyugal. La Biblia no establece nada de un matrimonio fundado en el principio 50-50. El principio sustentado por Dios es 100%. El esposo es 100% esposo, la esposa es 100% esposa. Ella se considera parte integrante del equipo de su marido, no una contrincante de su esposo tratando de superarlo, de sobrepasarlo. No es un ser independiente que va sola por su camino. En Proverbios capítulo 31 tenemos el más hermoso ejemplo de lo que es una mujer sujeta a su marido. Ahí se nos habla de una mujer emprendedora, activa, espiritual. Utiliza su carácter temeroso de Dios con un noble propósito, hace que la vida sea agradable a su esposo, a sus hijos. ¿Y cuál es el resorte que pone en funcionamiento todo ese mecanismo creativo? ¿Es acaso un esposo que está con un látigo sobre su cabeza ordenándola a permanecer sujeta? No. Es un esposo que expresa su más franca admiración hacia ella. Dice: muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Esposas, sujétense a vuestros esposos. Es vuestro especial privilegio moveros bajo la sabia dirección de ellos. De esta manera Dios quiere hallarte y hacer de ti una bendición para tu esposo, para tus hijos y para todos aquellos que vienen a compartir la vida familiar. Pero además, el siguiente consejo que quiero darles es que la esposa tiene que ser fiel a su esposo, en palabras, pensamientos y hechos. La fidelidad mutua es fundamental para la vida conyugal. No hay felicidad si este requisito está ausente. Hablando de la mujer virtuosa, dice el escritor que ella respeta su cuerpo, sus pensamientos, su mente. Valora su propia personalidad y no se deja embaucar por sentimentalismo repentino o fugaces romances que opacan su personalidad integrada una vez y para siempre al hombre que escogió como compañero, padre y sostén de sus hijos. Las tentaciones a vencer son muchas. Y cuando la Biblia dice el corazón de su marido está en ella confiado, presenta la imagen de una mujer fuerte espiritualmente, sólida espiritualmente, que no se deja arrastrar por las modas malsanas de la época, sino que presenta la imagen de una mujer que da un testimonio de amor, de pureza, de santidad. Las señoritas que anhelan formar un hogar deben comprometerse, no contaminarse con las costumbres liberales de la época, que toman al matrimonio como una experiencia más, que si no resulta del todo agradable, uno puede separarse cuantas veces quiere. La vida matrimonial entraña un intercambio emocional tan importante que la Biblia dice, ya no serán más dos, sino una sola carne. Esto en la parte física, pero en la parte espiritual, el amor es más fuerte que la muerte. La mujer debe ser como un faro que ilumine el hogar y a todos aquellos que lo visitan. Además, la esposa tiene que hacer que el esposo se sienta feliz en el hogar. Cuando él llega del trabajo cansado, es tu deber preparar tu hogar de la mejor manera posible. Cada cosa en su lugar, la casa limpia, todo ordenado. Que cuando él llegue te encuentre lo más atractiva posible.
Hay muchas esposas que pasan todo el día desarregladas, con sus cabellos enrollados en tubos. Qué desencanto deben tener algunas esposas al llegar a sus hogares y ver a una mujer tan descuidada, tan desaliñada. Durante todo el día en el trabajo quizás él está vinculado con mujeres fantásticas, elegantes. ¿Y qué es lo que encuentran cuando llegan a la cocina de su casa? No, esposa, mantente atractiva. Es importante la pureza interior, pero no te detengas cuando llegues afuera. Mantente atractiva para el hombre que te eligió como compañera de su vida. Y el último consejo que quiero darle, porque sé que algunas me están diciendo cuándo va a terminar con esto. El último consejo es que la esposa debe ser una mujer genuinamente cristiana. Qué bendición para el hogar es tener un esposo y una madre cristiana. Un sociólogo ha dicho que la desgracia de los hogares es que quieren vivir sin Dios. Las relaciones interpersonales en el hogar están seriamente afectadas porque Dios está ausente en el hogar. El apóstol dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en el temor y amonestación del Señor. Y yo quisiera poner el énfasis en la responsabilidad que le corresponde a la mujer en la educación de los hijos, porque ella es la que pasa la mayor parte del tiempo con ellos, la que ejerce mayor influencia sobre su personalidad. La meta de una madre cristiana debe ser que sus hijos conozcan a Cristo, porque sin Cristo la vida no tiene sentido, no tiene significado, no tiene razón de ser. La palabra de Dios debe ser transmitida al pequeño desde el mismo comienzo de la vida. El salmista dijo: mi embrión vieron tus ojos y del seno de mi madre. Tú eres mi Dios. Yo no me explico qué puede hacer una mujer sin Cristo. No me explico cómo puede llevar a cabo su responsabilidad de como esposa y como madre sin Cristo. Esposas, entreguen sus vidas a Cristo y serán la esposa y madre que deben ser. Cuando miro atrás y me acuerdo de mi madre, lo que más me acuerdo de ella es su espíritu cristiano. Me acuerdo de una mujer que oraba todos los días con sus 4 hijos, una mujer que nos leía la Biblia, una mujer que nos llevaba a la iglesia, quisiéramos o no, ahí íbamos con ella a la iglesia y con mi padre. Un día de esto tus hijos se van a ir y van a apelar al recuerdo. Se acordarán de una madre que los llevaba a la iglesia, de una madre que oraba con ellos. Querida madre, tus hijos son los tesoros más grandes de tu hogar. Ámalos, cuídalos, atiéndelos y nunca pierdas las esperanzas. Yo tengo la plena convicción de que Dios siempre contesta nuestras oraciones, sobre todo las oraciones de madres que oran por sus hijos. Pon delante del trono de Dios cada día a tu hijo con su nombre. Le estás hablando a un Dios todopoderoso que anhela lo mejor para ti. Pon ante Él estos tesoros de tu alma y verás lo que Dios va a hacer. Quizás en el presente algunos de ellos se ha desviado. Las malas compañías y otras influencias han hecho que ellos se aparten. Pero tú sigue orando y un día verás, en el cielo o en la tierra, los resultados de una madre fiel que oró por sus hijos. Y en último lugar quiero hablarle a los hijos. El principio de Dios para los hijos es que deben obedecer y respetar a sus padres. Dice el apóstol: honra a tu padre y a tu madre.
Tenemos una gran obligación para con nuestros padres que nunca podremos pagar, aun cuando tratemos toda nuestra vida de complacerlos. Piensa en lo que le debemos a nuestros padres. Ellos nos dieron la vida, nos trajeron al mundo. Su propia sangre corre por nuestras venas. Y a no ser que sean extrañamente anormales, te han amado cada día de tu existencia. Ahora, porque Dios nos amó y dio a su Hijo para que muriera por nosotros, espera y demanda nuestra gratitud. Piensa en los sacrificios que tus padres han hecho por ti. Tu padre quizá no sea un hombre muy inteligente, tu madre quizá no sea una mujer muy bella, pero han hecho grandes sacrificios para darte la educación que tienes. Dice la Biblia en Éxodo 21, 15 y 17, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. El que maldijere a su padre o a su madre morirá. Dos ejemplos. David tenía un hijo que se llamaba Absalón, que un día se rebeló contra la posición y el amor de su padre. Formó un ejército y se rebeló contra él. Pero David siguió amando a su hijo. Y cuando le fue comunicada la noticia de que su hijo había muerto, vemos el dolor de un padre. Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Hijo mío, hijo mío. Jacob tenía un hijo que se llamaba José, que por los celos de sus hermanos fue vendido a unos mercaderes que lo llevaron a Egipto. Jacob lo perdió por algunos años, pero un día Dios permitió que José prosperara en Egipto, que creciera, y se enteró que su padre vivía. Entonces lo mandó a llamar con toda su familia, y vinieron a Egipto, y José trató con su padre Jacob con ternura y cariño hasta el último día de su vida. La pregunta es, ¿quieres tú ser un Absalón, causando dolor y tristeza a tu padre y mandándolo a la tumba? ¿O quieres ser un José, trayendo gozo y alegría a tu padre hasta el último momento de su vida? Nuestros padres nos amaron a pesar de nuestros errores. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo con ellos, especialmente en la hora de la vejez. Si tenemos que darles de comer en la boca, recuerda que primero ellos lo hicieron con nosotros. Si tenemos que vestirlos, recuerda que primero ellos nos vistieron a nosotros. Si tenemos que llevarlos en los brazos, recuerda que primero ellos lo hicieron con nosotros. Hijo e hija, tú debes honor, respeto y honra a tu padre y a tu madre. Estos son los principios de Dios para el matrimonio, para la familia. Yo te digo de corazón que si tú te propones entregarle a Cristo toda tu vida, vas a tener el cielo sobre la tierra en vuestro hogar. Los problemas del hogar se resuelven cuando Cristo llega a ser supremo. Cristo bendijo las bodas en Caná de Galilea. Cristo bendijo el hogar de Betania. Cristo quiere hoy restaurar y bendecir tu hogar. Por eso yo te invito a que te arrepientas de todas las decisiones que tomaste y que causaron dificultades muy serias en el hogar.
arrepiéntete ahora delante del autor del matrimonio. Pídele perdón con sinceridad. El arrepentimiento no es un desprecio servil hacia nosotros mismos, sino que nos vemos como Dios nos ve y exclamamos: Dios, ten misericordia de mí. Eso es el arrepentimiento. Y la Biblia enseña que el arrepentimiento es absolutamente necesario para que nuestros problemas puedan ser resueltos. Resuelve hoy darle a Cristo la bienvenida en tu hogar, en tu vida. Mi amigo o mi amiga que me has escuchado, tal vez nunca has tomado la decisión de permitir que Cristo entre en tu vida. Quizás has estado en alguna reunión, en algún culto, o vienes por primera vez. Si tú eres consciente de que nunca le has dado una oportunidad a Dios, yo te invito a que lo hagas ahora. Este es el momento para que todos tomemos una decisión. Aquellos que están lejos de Dios, es el momento de reconciliarte con Él a través de Cristo. Y aquellos que somos cristianos, y Dios nos ha permitido formar un hogar cristiano, pero anda con problemas el hogar. Bueno, este es el momento de postrarnos ante Él, los dos, esposa y esposo, y pedirle perdón. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder hacer lo que nosotros no podemos hacer, para que en el hogar reine la paz, el amor y la bendición de Dios. Les voy a invitar a que juntos oremos. Aquellos que necesitan a Cristo, yo te voy a invitar a que repitas esta oración de corazón. Y a los esposos, esposas, hijos, que se dan cuenta que no están cumpliendo con este orden de Dios, yo les invito a que también digan conmigo lo siguiente: Padre nuestro, gracias te damos por este día, por todas las emociones que tú nos has permitido vivir con nuestros hijos. Y gracias por estar presente en este culto, por tu palabra que ha llegado a nuestros corazones, haciéndonos ver y recordar que necesitamos darte a ti el primer lugar. Padre, en este momento hay personas aquí que no son de Cristo. Te ruego que tú les hables ahora a ellos. Dile así conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre. Haz entrada en mi corazón, porque desde hoy quiero comenzar a vivir una vida nueva, cambiada y transformada por el poder de tu palabra. Bendice mi vida, Señor. Salva mi alma para que pueda volver a casa totalmente cambiado por tu gracia. Y, Señor, bendice nuestro hogar. Hace varios años que hemos formado con mi esposa, mi esposo un hogar, tenemos nuestros hijos y estamos luchando con tantas dificultades. Bendice nuestro hogar para que las cosas puedan mejorar y tú puedas ser el Señor que reines en el corazón del hogar, de la familia. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, Iglesia del Señor, gracias por haberme invitado a tomar estas conferencias. Gracias por la atención deferente que han prestado a las charlas que he dado. Que el Señor les bendiga.